Buenas tardes, estimados participantes. Hoy en este segundo encuentro de la asignatura Electrotecnia, vamos a ver en este módulo 2 potencia eléctrica y sistemas trifásicos. Antes de entrar con el contenido, le voy a nombrar algunos temas de este módulo 2 para recordárselos, entre los cuales tenemos para este módulo lo que es potencia en corriente alterna, también potencia activa, potencia reactiva, son temas de este módulo aparente o potencia compleja. También el factor de potencia, sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Otros temas sean senoides, configuración de circuitos con sus principales conexiones, estrella-triángulo y viceversa. También voltajes en corriente de línea y fase, sistema eléctrico de potencia y por último, la potencia general, cómo se genera, cómo se transmite y se distribuye la energía eléctrica. Hoy vamos a ver algunos de estos temas. Ahora le daré una introducción sobre lo que es potencia alterna o con corriente alterna, que es decir, la potencia con corriente alterna. También llamada potencia activa, potencia reactiva, aparente o compleja. También el factor de potencia de sistemas monofásicos entra lo que es las conexiones de triángulo estrella o conexiones estrella-triángulo, que no es más que en la potencia eléctrica tenemos los sistemas trifásicos. Estas conexiones de triángulo, para voy a nombrar solamente como por ejemplo, las conexiones se ven en la conexión de motores trifásicos, la cual viene a conectarse en 440 un motor trifásico, que evidentemente vienen así porque son importados de Europa. Y acá en Venezuela necesitamos conectarlo a la conexión 220, sería en triángulo. Por eso es que estas conexiones son importantes porque en la conexión del motor trifásico tiene su conexión en baja tensión y en alta tensión. La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generada por el consumidor o por unidad de tiempo. Nuestro hogar lo determina la cantidad de aparatos que tenemos conectados en la red eléctrica y así se saca un consumo total de lo que tenemos allí en parte de potencia. La distribución y consumo de energía eléctrica está compuesto por tres corrientes alternas monofásicas de frecuencia y amplitud similar que se representan con un valor eficaz cuando se va a hacer la fórmula y están desfasadas entre 120 grados eléctricos cada fase en los sistemas trifásicos. Las cargas pueden ser conectadas en estrella o triángulo, vuelvo y repito lo mismo que estaba ya diciéndoles. Estas cargas son tres fases por la misma magnitud y por eso se dice que son tres fases de 120 grados, 110, 120 voltios o 110 voltios. Serían 330 o 340 o 360 según el caso, lo que tengamos a la salida que envíe Corpolé por cada línea. Entonces, cuando están equilibradas, cuando se dice que está un sistema trifásico en equilibrio. Ya con esta introducción de lo que es potencia, lo que son los sistemas trifásicos, o lo que les hablé de las conexiones triángulo estrella o estrella triángulo, tenemos que la potencia eléctrica en sus sistemas trifásicos viene dada primero por la potencia activa, como observan allí en un concepto, es aquella que se aprovecha como potencia útil y también se le conoce como potencia media. No sin antes decir que la potencia trifásica es, no sin antes decir que la potencia trifásica viene dada por las tres fases, como las estaba comentando, de 110 cada una. Entonces podemos decir que la potencia trifásica entre los temas de potencia eléctrica es la principal potencia entre la potencia que se encuentra en una instalación eléctrica,
con tres fases y tres corrientes alternas. Ya las dije cuáles eran, 110 por 3 daría 330. Entre las instalaciones ustedes pueden ver y encontrar fácilmente en la fábrica o en las empresas así grandes donde utilicen sistemas de motores trifásicos, también los mismos soldadores son bifásicos o trifásicos, también lo que son los portones eléctricos de un estacionamiento son bifásicos, de dos fases. La potencia activa puede ser, por ejemplo, la energía que se disponemos para mover un motor, encender un bombillo, cargar nuestro automóvil. La potencia activa es utilizada tanto en circuitos, me adelanto acá, la potencia activa, acá, es donde estaba ahí hablando de la potencia activa, puede ser un ejemplo de la energía que disponemos para mover un motor, encender un bombillo, vuelvo y repito, y en la parte de DC, también la potencia activa utiliza en estos circuitos esta potencia, también puede ser en corriente alterna, como lo acabo de mencionar. La fórmula viene dada por P es igual a P por el corriente, por el coseno del ángulo, donde P es la potencia activa y se mide en vatios. También la V es voltaje alterno en este caso, y la corriente es amperios. Coseno de phi va a ser el elemento que expresa en el coseno del ángulo, el desfase que va a existir allí y la tensión de corriente en dicho elemento. Allí vamos a hablar del factor de potencia más adelante, que la potencia activa se disipa en los elementos resistivos. También viene dada por la fórmula P es igual a I cuadrado por R, que I es corriente y R es resistencia, o P es igual a B cuadrado entre resistencia. Siendo también P otra vez allí, como observan, es el voltaje, y la I es la corriente y la R es la resistencia, que viene expresada con la unidad de ohmios. La potencia reactiva es aquella que da cuando la tensión y la corriente no se encuentran en fase. Por ello no produce ningún trabajo útil. En los circuitos de corriente alterna es perjudicial. ¿Por qué? Porque la potencia reactiva está presente en las bobinas y en los condensadores, así como en los generadores. La potencia reactiva es uno de los componentes de potencia en un circuito de corriente alterna que tiene su origen en el cambio de fase entre el voltaje senoidal y formas de onda de corriente. También la potencia reactiva es la que de donde los campos que tienen los motores, los reactores o balastos de iluminación, intercambian con la red sin significar una potencia útil. Es necesario todo eso para su respectivo funcionamiento. No influye en él. Por eso esta potencia reactiva viene por Q, expresada con la letra Q, y es igual a B por I por el seno de phi. B también es por voltaje, la corriente es la letra I y el seno de phi. Esto también, esta Q viene expresada en la unidad voltiampere y la unidad de corriente en amperios y el voltaje en voltios. Y este seno de phi es el ángulo de fase que forma la tensión de la corriente de dicho elemento, expresado en grados. También viene dada por las siguientes expresiones, porque cuando estamos hablando de bobinas, vienen por Q es igual a I cuadrado por X sub L. X sub L representa la bobina. Cuando estamos hablando de X sub C, tenemos acá abajo, X sub C ya es condensador. Para los condensadores I cuadrado por X sub C y V cuadrado sobre X sub C. X sub L es la reactancia inductiva, se va a expresar en ohmios, y X sub C es la reactancia capacitiva y también se va a expresar en ohmios. Tenemos ahora la potencia compleja, que de un circuito de corriente alterna es la suma vectorial de las potencias, la reactiva y la activa de dicho circuito. Se designa con la letra S, como observan ustedes acá abajo, viene expresada también por voltiampere, y es P más o menos JQ, y la unidad voltiampere viene expresada, como observan, en números complejos. No hay que confundir la potencia aparente que representa el módulo de fase de la potencia compleja. ¿Por qué? Porque hay otra forma de calcularla, la potencia compleja, mediante el producto de la tensión que soporta el elemento.
y el conjugado de la corriente que circula por él. Por eso es que la fórmula es S igual a B por I conjugada. Es I asterisco, la corriente. S es la potencia aparente en voltio-amperio, B es la tensión soportada que viene dada por voltios y el conjugado I asterisco que circula por el elemento en amperio conjugado en número complejo es aquel mediante el módulo, pero su argumento del ángulo cambia de signo. Cuando se le saca el número complejo de la parte real a la parte imaginaria, sale un módulo, de allí se denota, y este cambio que hace en una calculadora, esa expresión ya nos daría, ustedes observan, y es igual a 20 con ángulo de 45 grados. Y el conjugado de la corriente ya sería 20 con ángulo de menos 45 amperios. 45 grados, amperios porque estamos hablando de corriente. La potencia aparente o la potencia que es la misma compleja, teníamos aquí la reactiva, la misma compleja que la misma potencia aparente, viene dada de forma de potencias esenciales que existen dentro del concepto de la física y la aplicación en el campo eléctrico. También incluso podría decirse que ahora que influye más con la energía eléctrica cuando estamos hablando en el suministro de lo que nos da a nuestro hogar corporeo. La potencia aparente, y también llamada potencia compleja, está presente en los sistemas de los transformadores y equipos electrónicos, como ordenadores, por ejemplo, frigoríficos, aparatos de aire acondicionado y otros, y entre otros. El conjugado, el número complejo, como lo acabé de nombrar, es el módulo, pero cambias el ángulo. Aquí abajo, como lo observan aquí abajo, pasa a menos 45. Tenemos ahora lo que es el factor de potencia, que es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Tengo acá en este fórmulas de triángulo de potencias, donde salen todas estas fórmulas y salen los cosenos de phi para hallar la, lo que es el factor de potencia, que viene dado por coseno de phi, potencia aparente entre S, también viene dada por esta que tenemos acá, S es igual a U por I, U es igual a S por seno de phi, que es lo mismo que U por I por seno de phi. El factor de potencia no tiene unidades, su valor máximo es 1, no puede pasar de allí. Cuando estén en un problema, vean o observen de lo que le voy a dejar como material de apoyo, algunos problemas ya resueltos o guías de teoría allí, que material de apoyo que les voy a subir a la plataforma de esta actividad sumativa 2 van a observar lo que les estoy diciendo, por lo menos cuando están calculando el factor de potencia y le da 1.5, 2, 3, eso ya está mal, le estarán ya realizando algún valor mal, lo están calculando mal. Por eso es que el máximo va a ser 1. Cuando el valor de potencia activa es 0, factor de potencia es la relación entre potencia activa, como lo dije anteriormente, pero en kilovatios, y la potencia aparente viene por kilovoltampere. Es la relación de trabajo en la parte, en lo que es real, la potencia total consumida. ¿Qué podemos observar más de esta parte del factor de potencia? Que hay unos ejemplos de estas transformaciones que hay una transformación en energía luminosa, una lámpara, o en una calorífica como un radiador o una plancha, o motriz, que sería la parte mecánica, un motor, o sonora, un timbre. Transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía, que se logra mejorando este factor de potencia. Mejorar el factor de potencia implica, en una instalación eléctrica, se hace mucho más eficiente el consumo de energía, pero además se obtienen los siguientes beneficios técnicos: reducción de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica en toda la red pública, para que tengan los conocimientos sobre lo que es un factor de potencia, en un valor muy importante en esta parte de la materia de electrotecnia, cuando estamos hablando de potencia o sistemas trifásicos. En un sistema monofásico, la corriente monofásica o eléctrica monofásica, como observan ustedes, es una señal senoidal,
Siempre tomo el ejemplo de Corpolé, esa es la que entrega a nuestros hogares, a la industria, es una señal cenital de 120 grados, si es monofásica, que sería una fase de 110 con un neutro para formar lo que se llama la red eléctrica monofásica. Este sistema monofásico es utilizado más comúnmente para la distribución de iluminación, pequeños motores eléctricos, calefacción, por ejemplo, también vamos a hablar de aparatos electrónicos, una cafetera, una licuadora, una lavadora, una nevera. Son aparatos de consumo de potencia, pero de baja, de baja sistema monofásico, trabaja en 110 o 120 voltios. Es utilizado también comúnmente, como hablé de la parte de iluminación, también distribución y consumo de energía eléctrica está formada por una sola corriente alterna o fase, como lo dije, un conductor, un cable, llamado realmente así, que sería un conductor de 100, de fase 110, que forma cuando se funciona con dos hilos de la corriente, circula entre ellos una misma corriente, que tengan, por ejemplo, para hacer un énfasis en esta parte, cuando quiero que tengan en cuenta algo. Si se hacen la pregunta, ¿dónde hay más consumo monofásico? ¿Dónde va a existir más consumo? ¿En un sistema monofásico o en un sistema trifásico? Pues las tensiones normalizadas pueden establecerse en 220 o en 230 voltios, al ser monofásico. Las corrientes se suministran gracias a un solo cable y el voltaje no varía. Eso cuando estamos hablando de forma monofásica. Cuando estamos hablando de la potencia de los electrodomésticos monofásicos en 220, consumen menos energía y permiten un mayor ahorro en la facturación de los procesos. Eh, Corpolé prácticamente a nuestros hogares entrega es 110. Ya cuando es bifásico o trifásico, ya es cuando es comercial, cuando estamos hablando de una industria, una fábrica o un taller, ya ellos tienen la posibilidad de tener estos valores de voltaje. No es comúnmente que una casa tenga conexión 220, más que todo viene a 110. Por eso mismo que estoy aquí haciendo este punto de que consume más en monofásico o bifásico. Bifásico, usted en un hogar donde tenga dos plantas, esa casa, un ejemplo, puede distribuir la red eléctrica teniendo bifásico. Una fase la deja para la casa de abajo y otra fase la deja para la casa de arriba. Tendría un mejor consumo. Cuando prendiera alguna cocina eléctrica o una plancha, no se vería tanto el consumo, no bajaría tanto el voltaje en las dos casas, y en el sitio donde se está haciendo, no afectaría la otra casa de arriba, ejemplo. Haría falta no solamente la casa de abajo. Y habría, si que enlazan las dos para conectar los aparatos electrónicos que funcionen en 220, pues consumiría menos corriente y habría un ahorro en la facturación de la luz. Tenemos ahora la fuente trifásica, que se trata de un sistema operativo de distribución de producción de consumo de tres fases, como observan acá tienen la gráfica, la azul, la negra y la roja. Ahí tenemos las tres fases, están pasando por los ángulos de 120 grados, como observan acá. Y la corriente alterna posee las tres fases, como las he nombrado, y los monofásicos poseen amplitud y potencia iguales. En comparación con las instalaciones monofásicas, en una instalación trifásica, el costo de materiales y cables eléctricos se reduce en un 25%, teniendo la misma cantidad de energía eléctrica transformada y generada cuando estamos hablando de un sistema trifásico. También los sistemas trifásicos de tensiones se dice que están en equilibrio cuando sus corrientes son iguales o están desfasados simétricamente. Cuando alguna de las condiciones anteriores no se cumple, el sistema de tensión es un sistema desequilibrado o un sistema desbalanceado. Por lo menos ahorita en estos problemas que tenemos de corte, pues cuando está la luz la corriente, perdón, la electricidad en un periodo de día, usted observa muchas fluctuaciones, como le llaman bajones o subidas de voltaje. Ya eso quiere decir que no está balanceado el sistema y está en desequilibrio.
Se utilizan estos sistemas trifásicos, por ejemplo, los generadores utilizados en las centrales eléctricas son trifásicos, ya que la conexión de red eléctrica debe ser trifásica. ¿Por qué? Excepto porque tienen tres fases y excepto en las centrales de poca potencia, que la trifásica se puede en las industrias conectar las máquinas, funcionan con motores trifásicos o bifásicos para los que consumen una alta tensión, tienen consumo de corriente alto porque son motores de 5, 10, 20 HP, según la máquina que esté operando, los tornos en una fábrica que haga piezas de hierro colado o trabajen con metal, pues utilizan los tornos y el torno, cuando utilizan el material de fundición, que es hierro colado, pues allí necesitan un torno y él tiene un motor de 10 HP por el mínimo que mueve ese torno, claro está. También una instalación de energía fotovoltaica o doméstica, la más habitual es la que están conectadas en los sistemas monofásicos. Sin embargo, existen equipos solares, proporcionan una corriente trifásica. También, hablando de esa parte, están los sistemas de conexión híbridos, los inversores híbridos, porque es lo que se está usando por nuestros problemas de corriente de electricidad que hay ahora, que vienen expresados en 1 kilovatio, 2 kilovatios, 3 kilovatios, 5 kilovatios, según la necesidad del cliente, con paneles solares, baterías de litio para almacenar cuando se vaya la energía en las noches y así sucesivamente. Hay dos tipos de conexión. Aquí las hablé en la introducción de la parte del triángulo y está la parte estrella. Y el neutro es el punto de unión en la fase de los arreglos de este tipo de estrella delta. Se utiliza la conexión de motores de inducción, como nos ven los motores trifásicos, cuando vienen a 440 y hay que pasarlos a 220 en los alternadores, en los transformadores. Por ejemplo, los motores trifásicos tienen tres embobinados, independientes, uno para cada fase. Los motores, para que vayan aprendiendo algo monofásico, necesitan un condensador de arranque, igual que algunos motores bifásicos también necesitan un condensador de arranque. En cambio, los motores trifásicos no tienen condensador de arranque, arrancan simplemente conectándole las tres fases, enciende el motor. No necesita ningún condensador aparte para que haga prender el motor, encender. Tenemos ahora la corriente de línea, como ven acá en este triángulo. Voltaje de línea igual voltaje de fase. La corriente de fase pasa por las tres fases que están acá. La corriente de línea va por acá arriba. La tensión de línea es la que existe entre dos conductores, ejemplo de aquí para acá. Y la corriente de tensión de fase corresponde a cada uno del elemento. La conexión delta, que es la y la corriente de fase coincide con la corriente de línea. Eso implica que la intensidad de la corriente en la carga eléctrica que circula por una zona de unidad de tiempo se suele denominar con la letra I, que es la corriente, que es intensidad de corriente, 15 unidades de amperios. La deducción de por qué el valor de corriente de línea para la configuración en triángulo y la tensión de línea para la configuración en estrella se multiplica por la raíz de 3. Es una fórmula ya estándar que se obtiene en el estudio de tensiones simples y compuestas. Ejemplo, la corriente que se carga un capacitor o la que crea un campo magnético alrededor de una bobina. Tenemos ahora los senoides. En esta parte te cité lo importante que son estos senoides, la forma de función seno y coseno de dicha función. Son fáciles de generar y de transmitir porque usando transformadores podemos cambiar el nivel de voltaje o corriente disminuyendo las pérdidas en la transmisión por efecto resistivo en los cables. Se hace muy fácil llevar, transportar y es energía más económica en el sentido de que es fácil de llevar. Ustedes han visto las torres que existen en la vía El Llano o vía, cuando uno va hacia fuera de acá del estado Táchira, esas torres gigantes donde llegan las líneas de alta tensión, son transmitidas desde la represa o por nombrar el Guri, viene todo ese cableado. Por eso, como
es fácil y más económico de tener, como dice acá, es fácil de manejar matemáticamente también porque con las funciones trigonométricas como el seno o el coseno podemos aplicar las identidades matemáticas y simplificar el análisis matemático. También por su naturaleza la podemos encontrar de manera más simple en fenómenos ondulatorios, como ustedes observan acá en esta función senoidal, y ondulatorios de sonido, luz, energía, electromagnetismo, entre otros. Ahora tenemos lo que es la potencia trifásica, ya con estas fórmulas que les estoy dejando allí, son cuando está en la primera fase, segunda fase, tercera fase y el sistema trifásico. Teniendo la potencia total, aquí tenemos ya deducidas las fórmulas, aquí se las voy a dejar, estas láminas o esta diapositiva, yo las subo, como dicen, la unidad actividad sumativa 1 a la plataforma para que ustedes las tengan y las descarguen. La potencia trifásica es aquella potencia que se encuentra en una instalación eléctrica y viene dada por tres fases y tres corrientes alternas. Tenemos ahora lo que es los fases trifásicos, que es cuando se están desfasados 220 grados con un neutro, sentido de giro antihorario, no va a ser horario. Por lo menos en el caso del generador trifásico tenemos tres devanados, ya los observan, uno, dos y tres, y independiente mecánicamente fuera de sintonía entre sí. Están desfasados 120 grados. Cada vuelta del motor de generador habrá una producción de tres voltajes alternos llamados fases y obviamente estarán eléctricamente desfasados, vuelvo y repito, 120 grados entre sí. Estos voltajes, como en el caso del monofásico, obedecen la función seno o coseno. Ya acá estamos llegando casi al final, ya con el sistema eléctrico de potencia, porque el conjunto de en sí, como lo estaba ya mencionando anteriormente, de cómo se distribuye y se genera y se transmite la electricidad a través de una embalse o represa, llamémosla el Guri, que es la principal de acá de Venezuela, de nuestro país, y ella tiene una subestación para los Andes, donde nosotros estamos en la zona andina, para Táchira, Mérida y Trujillo. Esto, en Trujillo habrá una subestación que reparte la energía que llega desde del Guri hacia los estados andinos. Por eso, como observan ustedes en esta imagen, acá tenemos el embalse, la turbina que genera la electricidad. Dentro de la misma represa hay unos transformadores que van a enviar la electricidad por estos conductores en las torres que se estaba mencionando en un tendido eléctrico, van a llegar a una subestación, ahí por lo menos, como le digo, una subestación también donde hay transformadores elevadores o transformadores reductores, de tanto transformadores de corriente y transformadores de voltaje, para ser distribuidos hacia otras subestaciones, donde van a irse hacia el tendido eléctrico ya en las postas, donde están los transformadores, ustedes observan, de 75 o 50 kVA o 37 kVA, para cuando llegan estas líneas de alta tensión, bajar el voltaje, fase, en estos transformadores y entregar 110 o 120 por línea. Con su respectivo neutro, claro está. También existe este que ven acá que estoy señalando, es un transformador Power Mount que es de piso, no como los que les mencioné que están en las postas, que son los que ustedes ven cilíndricos arriba, que son a veces vienen conectados tres, porque es un sistema trifásico, donde hay dos, es un sistema monofásico, y cuando hay uno, que eso se ve más comúnmente en las fincas o en la parte del campo, que hay un solo transformador en un posta, está generando una tensión monofásica de 110 nada más. Entonces estos transformadores paumantes que ustedes observan acá entregan también electricidad hacia los hogares, hacia las industrias y generan, después de que pasa desde el embalse, el Gulguri y la represa, todo ese tendido eléctrico. Así es como se adopta una eficiencia en forma generalizada del uso de la corriente eléctrica y se distribuye a los consumidores. Esto permite que el suministro de energía eléctrica con calidad adecuada se pueda manejar los motores, la iluminación en los hogares, en las calles, también hace funcionar plantas de manufacturas, negocios, esto también proporciona potencia a los sistemas de comunicaciones y cómputo y otras cosas más. El sistema, lo que es la electricidad es muy importante, por eso es un tema de electrotecnia, donde entramos en la parte de potencias y sistemas trifásicos.
Bueno, ya estamos llegando al final. Ya acá tengo los videos referenciales. Ustedes observaron la actividad sumativa uno, lo subo a Word estos enlaces, donde ustedes pueden complementar más sus conocimientos. También cuando envíe la actividad sumativa 2, vuelvo y les recuerdo que la envíen en el tiempo establecido, porque eso difiere en la nota. También lean las instrucciones que yo les dejé allí para realizar la actividad. Ustedes pueden buscar más información para realizarla. Solamente doy como unos tips para, si se habla, un ejemplo, un ensayo, una infografía, un trabajo manuscrito o alguna otra cosa, pues lean las indicaciones que yo les dé allí, y si hay que aplicar las normas APA, pues también tengan en cuenta que en el material de apoyo de la actividad sumativa uno lo dije que ahí les había subido dichas normas APA. Bueno, estamos llegando al final, me despido, nos veremos en un próximo encuentro. Hasta luego.